Que no sea oficial no significa que no sea hermoso. Conozcamos y revisemos a fondo lo que acontece en las producciones underground que todos sabemos que existen. Esto es El Rincón del Bootleg. Hola amigos, soy Leo Ace Kilográn, fan de Kiss desde hace mucho tiempo, de larga data, más de 30 años, ahí después calculo que ya tengo. Bueno, soy fan de Kiss, como les decía, de hace mucho tiempo, pero obviamente también colecciono algunas cosas, y esas cosas que colecciono generalmente tienen que ver con registros no oficiales. Y esos registros oficiales se les llama bootlegs. Me imagino que más de algunos se habrá encontrado con ese término por ahí en alguna revista o alguien que lo mencionó, etcétera. ¿Qué es un bootleg? Un bootleg en términos muy simples, eso es un registro no oficial de algún material, en este caso musical, de Kiss obviamente, de algún concierto, de algún descarte de algún álbum, de algún demo, etcétera, principalmente de conciertos, que no se comercializaron porque obviamente se grabaron bajo cuerda, por así decirlo. Algún fan, por ejemplo, que en tiempos remotos, ¿verdad?, entraban con una radio grabadora, un cassette, y grababan el concierto. Y esos conciertos después se empezaban a circular, ¿verdad?, y se llevaban a distintos formatos. Por ejemplo, era muy común que en la década de los 80 circularan como vinilos, como long play, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Y después, obviamente, con la tecnología empezaron a circular en formato de CD, de compact disc. También habían en cassettes, por supuesto. Entonces, estos discos o estos registros son principalmente rarezas. Rarezas porque muchas veces contienen canciones que no siempre se tocan o se tocaron en un periodo determinado, ¿verdad? Y obviamente no están masterizados, no están pasados por el filtro de la, dijéramos, de la limpieza típica de un álbum en vivo, ¿verdad?, que muchas veces requiere retoques, ¿verdad? Esto no, esto es el registro como quedó, y obviamente eso implica una pérdida de calidad del audio, ¿verdad?, de la fidelidad. A veces hay conciertos en que están grabados con buen registro porque, por ejemplo, fueron material que se pasó por radio, por FM, entonces quedó un registro bastante bueno. Otros son grabados desde la mesa de sonido, ¿ya? Y algunos simplemente fueron fans que entraron y grabaron. Hoy en día es mucho más fácil grabar, ¿verdad?, con los celulares y con la tecnología que se dispone. Por lo tanto, si uno graba un bootleg, hace un video o un audio, tiene mejor calidad de lo que podíamos esperar en la década del 80 e incluso en la década del 70. Por lo tanto, son objetos que uno colecciona como registros raros, esa es la verdad de las cosas. Y también porque muchas veces tienen un diseño, ¿verdad?, bastante llamativo, cosa que no ocurre con el material oficial. Incluyen muchas cosas, a veces desde posters, chapitas, botones, hasta DVDs, libros de gira, de un cuanto hay, hasta uñetas, etcétera. Por lo tanto, se puede encontrar mucho material que hacen los fans dentro de estos diseños, que es muy atractivo. Y a veces se presentan incluso en box sets, en cajitas, ¿verdad? Y esas cajitas contienen libros, hasta poleras incluyen, ¿verdad?, reproducciones de pases, de backstage passes, ¿cierto?, pases para, qué sé yo, ingresar a los camarines, qué sé yo, reproducciones de entrada, es decir, un sinfín de souvenirs, recuerdos que muchas veces se tornan como coleccionables. Entonces, eso es más o menos, en resumen, cómo se están presentando hoy en día estos bootlegs, principalmente en vinilo y en CD, ¿no? Entonces, es una de las aficiones que yo tengo desde mucho tiempo, desde que estaba en el colegio. Coleccionaba cassettes grabados con estos famosos conciertos bootleg, y tenía harto. Entonces me acuerdo que obviamente veía en algunas publicaciones donde estaban los discos y añoraba con tener discos, qué sé yo. Con el paso del tiempo, con la globalización, con el uso de la internet, ¿verdad?, se ha hecho más fácil poder contactar y poder adquirir material de ese estilo. Y eso es lo que hago yo, obviamente, de colección. Colecciono otras cosas, pero yo creo que es lo que más, dijéramos, me relaciona con la colección de los bootlegs. Siempre me ha gustado y hasta el día de hoy sigo embarcado en esto.
Pero obviamente no es la única forma. También se pueden conseguir descargando. Hay gente que le pueden gustar, pero puede considerar que los precios a lo mejor son excesivos, o simplemente no quiere pagar por un producto que no considera que es un producto licenciado u oficial. Por lo tanto, se pueden descargar. Hay muchos sitios, ¿eh? En la revista de Job, ¿eh? Aparecen ahí, ¿cierto? El fanzine de Kiss. Hace tiempo atrás se publicaron algunos sitios donde habían referencias para poder descargar algún material, ¿cierto? Tanto en videos como en audio, que siempre están renovándose, ¿no? Es un stock que siempre va incorporando nuevos títulos, sobre todo por ejemplo ahora con el The End of the Road, habían pero muchos títulos de audio y video para descarga en muchos sitios, lo que permite obviamente la tecnología actualmente. Así es que eso es, dijéramos, esa es mi afición primordial, coleccionar estos famosos bootlegs, ¿verdad? Que por lo menos para mí son un objeto de culto dentro de todo el universo de Kiss, absolutamente. ¿Ah? Y obviamente el álbum de hoy que vamos a mostrar es un ejemplo de eso. Este es un vinilo, es un LP que ha sido reeditado muchas veces. Es muy antiguo. Aquí aparece con el nombre de Gold, con referencia al oro, ¿verdad? Yo tengo mucho de sentimentalismo por este disco, porque yo cuando justamente empecé a coleccionar bootlegs, yo tenía un cassette de una gira del Crazy Nights, me acuerdo, y al final venía una canción, decía Cold Gin, 1974, y era como una especie de bonus track, qué sé yo, que habían incluido ahí, y la escuché y me llamó mucho la atención, por la versión obviamente, sonaba bien, sonaba, dijéramos, con bastante calidad. Y ese Cold Gin pertenece justamente a este concierto. Este concierto tiene hartas particularidades. Es un concierto que Kiss hizo el 7 de abril de 1974 para la gira justamente del Kiss, del primer álbum. Y es un concierto muy especial porque se realizó primero en el Michigan Palace, en ese mítico recinto. Y además, Kiss no era el plato principal. Quien cerraba los fuegos en esa noche era Aerosmith. Kiss era una banda de las que habían en ese evento, una banda que teloneaba, que abría. Y era un evento porque se realizó con un fin benéfico. Es un concierto a beneficio organizado por una radio local de Detroit, que era la WABX, la WABX, y que pretendía juntar fondos para la limpieza de una isla que hay en la cercanía de Detroit, que se llama la isla Bell. Y esa isla obviamente organizó un evento en el cual era ir a encumbrar volantines y elevar globos aerostáticos. Y el evento cúlmine de esa reunión era el concierto, la noche. Y ese concierto se transmitió por esa radio, la WABX. Por eso es que este concierto goza de buena calidad de sonido, porque es un concierto que fue transmitido por FM y en su totalidad, y obviamente muchos fans lo grabaron y después obviamente se empezó a hacer circular en vinilo. Como les digo, tiene muchas versiones. Esta es una de las últimas que ha salido hace unos cuantos años atrás, y en este caso incluía, era de la presentación Gatefold, es decir, un disco que se abre, ¿verdad? A pesar de que es un solo disco, se abre, y en el interior se pueden ver unas fotos de ese concierto, con unos trajes muy antiguos de Kiss, y los maquillajes también correspondientes a dicha época, que aún si uno los compara con los que se empezó a relacionar posteriormente, notará que hay bastantes diferencias en cuanto a detalles, ¿verdad? Por ejemplo, el de Gene o el de Ace, ¿verdad? Que se notan algunas diferencias. También dentro de este mismo package o paquete, ¿verdad?, viene un Obi, que es un cinturón que aparece al principio en la portada, que es una costumbre japonesa, de etiquetar los discos, los cassettes, los CD, con esta especie de banda, ¿verdad? Obi es como un cinturón, donde se contiene la información del disco, siempre obviamente en japonés, y es como un distintivo del carácter que presentan los discos de las ediciones japonesas. Este, sin ser japonés, trata de, obviamente, de seguir esa tradición,
presentando este Obi. Y adentro, al abrirlo, nos encontramos con el disco en sí, que es un vinilo de color verde, marmoleado, ¿no? Como una especie de mármol verde, un green marble, como ponen los gringos, ¿verdad? Y obviamente es un solo disco y es el concepto completo, no es más que eso. Y tocaba un setlist bastante breve para la época, considerando que era una banda que teloneaba. No era más de 35 minutos, 40 minutos cuando mucho. Por lo tanto, ese es el concierto en sí. Y además incluye dentro de este Gold, ¿verdad?, un póster. Y ese póster es un póster bastante llamativo, con una foto del concierto, ¿verdad?, tomado justamente ahí, desde el público. Incluso se alcanza a percibir ahí la cabeza de un espectador. Es una foto tomada desde los fans, es en ese mismo día, el 7 de abril de 1974. Es un registro muy antiguo, no es el más antiguo, pero sí es un registro antiguo histórico donde se pueden ver algunas cosas que son bastante llamativas. Por ejemplo, aparece dentro del setlist, aparece She, ¿verdad? She fue una canción que apareció recién en Dress to Kill, pero que Kiss heredó desde los tiempos de Wicked Lester, y la incluía en sus shows, ¿verdad? La tocaba dentro de esta gira, la gira del Kiss, era un número recurrente, siempre estaba incluida, pero una versión distinta a la que nosotros conocemos a través de Dress to Kill y posteriormente a través de la Live. Tenía diferencias, ¿no? Se puede apreciar. Y lo otro llamativo también es que aparece Let Me Go Rock and Roll, que todavía no se grababa, que iba a salir posteriormente en el Harold and Hill, pero es un tema antiguo, y es un tema bastante antiguo, incluso Kiss lo tocaba el año 73 en sus conciertos, pero aquí aparece con el título de Let Me Go Rock and Roll, o en algunos aparece, como también lo suelen llamar, como Baby Let Me Go, y es la misma canción. También tiene diferencias, no es igual a la que conocemos a través del Harold and Hill, que fue, por así decirlo, acortado o mutilado por los productores de la época, y la dejaron reducida a una versión un poquito más allá de 2 minutos, siendo que la original es más o menos de 5 minutos. Por lo tanto, aquí aparece todo lo que es un concierto de Kiss, ¿no?, en esa época, con temas del Kiss y obviamente con un par de temas que aún no formaban parte de la discografía oficial, como es el caso de She y de Let Me Go Rock and Roll. Por lo tanto, es un registro bastante histórico, suena muy bien y se puede apreciar perfectamente la furia y la fuerza de Kiss en esos días. Un álbum que, por así decirlo, se anticipa un poco a lo que vendría un poquito más tarde, un año después, con la aparición de Alive, ¿verdad? Pero aquí se aprecia claramente, nítidamente, la forma que tenía Kiss de tocar en vivo, que difería bastante, y eso lo sabemos, con sus registros en estudio. Acá se puede apreciar perfectamente la performance totalmente energética de Kiss, con mucho desenfreno, muy bien afiatados también, y yo creo que en parte tratando de robarse el show, de hacerse de un nombre y de tratar de ser, protagonistas de la escena musical. Es una ciudad muy particular, porque si bien no es la ciudad natal de Kiss, es una ciudad que inexplicablemente los recibió de muy buena manera. Incluso los primeros shows de Kiss en esa ciudad, en Detroit, ciudad que se convertiría en una especie de bastión de lealtad y de seguidores para Kiss eternamente. A tal punto que después Kiss grabaría parte de la live en el mítico Cobo Hall, ¿cierto? En Cobo Hall, que es una arena mucho más grande, como para más o menos 12.000 personas, y Kiss ahí, como se podría decir, jugaba de local, ¿verdad? Llenaba, ¿verdad? Y los fans concurrían a verlos con mucha asiduidad y con mucha entrega, porque hay una especie de comunión muy grande entre la banda y los fans de Detroit. Este no es del Cobo Hall, es de un lugar llamado The Palace, pero también es un lugar importante porque es ahí, por ejemplo, donde se llevó a cabo la toma de fotos para la Live, para la carátula de la Live, ¿verdad? Las tomaron en The Palace, en ese recinto, para luego formar parte de la presentación de la carátula del mítico Alive. Así es que este es el Gold, este es el primero de los bootlegs que vamos a presentar en esta sección, ¿verdad? Y espero les sirva también, no solamente como un registro de algo musical, sino que también que aporte con algún dato histórico que
sea valorado por usted en el sentido de que siempre hay algo que esconde los conciertos, ¿verdad? Alguna información, algún datito curioso, ¿verdad? Algo freak que pueda ser importante o que llame la atención para el conocimiento hechicero. Así es que yo creo que eso sería por esta vez, amigos, así que nos estaremos viendo en próximas entregas, así es que cualquier consulta de bootleg, obviamente la podemos canalizar por acá y obviamente siempre dispuesto a responder dudas, comentarios, sugerencias y todo lo que venga de ustedes. Un abrazo y que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao.